Bueno, impresionante, como siempre, la claridad del Beto Brandoni, un personaje legendario para el cine, para el arte y para la política argentina. Increíble que algunos se atrevan todavía a cuestionarlo. Eh, bueno, seguimos entonces en el medioevo peronista con una pequeña buena noticia, que es que el libro, El medioevo peronista y la llegada de la peste, está primero en el ranking de los bestsellers. En 2 semanas llegamos al tope. Estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido al editor y él y yo estamos muy agradecidos a las muchísimas personas que se acercaron a comprar el libro, que retuitearon fotos de ellos con el libro. Un gran impacto. Ojalá nos traiga la suerte que trajo el anterior bestseller, que es El peronismo estúpido, en el 2015, y ojalá el medioevo peronista nos traiga, el libro quiero decir, nos traiga un poco de suerte para el futuro. Pero mientras tanto, el agradecimiento a todos los que confían y compran, porque comprar es un acto de confianza en el autor. Confían en que el libro les puede dar una clave para entender el medioevo peronista, su mecanismo interno, la fisiología interna del monstruo, o la maquinaria interna del Robocop peronista, y el intento, que es lo principal del libro, el intento de responder a una pregunta fundamental: ¿cómo es que, si los datos y los hechos son tan concluyentes con respecto al desastre que ha causado el peronismo en el país, todavía siguen volviendo, todavía lo siguen votando, todavía están en el poder? Ese es el núcleo central del libro, y bueno, espero que quienes lo hayan comprado estén contentos, les haya servido, y que los demás corran ya mismo a comprarlo. A todos, muchísimas gracias. Y vamos a una nueva sección del medioevo peronista, el programa 6, que se llama Demoliendo mitos. Acá estoy acompañado de dos demoledores de mitos de nivel mundial. No me quiero comparar con ellos porque quedaría muy chiquitito, por eso me puse acá abajo. Son Adam y Jamie, y nosotros vamos a tratar de ir demoliendo los mitos y confiando en que alguna vez en este país el dato mate al relato. Arrancamos hoy con un punto central, que es la deuda. El gobierno ha sostenido que el macrismo ha dejado una deuda absolutamente impagable, que ellos habían desendeudado al país y que ahora no sacaron del default. Eso es una mentira de patas cortas, pero es una mentira 100 pies, de patas cortas, pero son 100 mentiras en una. Es difícil desmentirla todas, pero yo voy a arrancar por mostrarte algunos gráficos en pantalla y después juntos vamos a ir viendo qué es lo que pasó en la realidad. Arrancamos por esto. No hubo ningún desendeudamiento kirchnerista, ninguno. La deuda pública, la deuda bruta de la administración central, que así se llama, creció en todos y cada uno de los años del kirchnerismo, a pesar de que la soja volaba, de que las tasas del dólar estaban por el piso y el país crecía a tasas chinas, igual aumentaron la deuda. El único año que bajó fue en el 2005, donde, con la ayuda de La Baña, se mandaron un pagadíos. Ahí bajó 38.000 millones de dólares o algo así, no 60 como dicen, está ahí el gráfico, lo estás viendo, es la segunda columna, es la única baja, y después lo tuvimos que pagar nosotros, porque de ahí salió el juicio que ganaron los holdouts, buitres dicen ellos, en el juzgado de Griesa, y una parte del endeudamiento que tuvimos que tomar nosotros para poder pagar lo que hicieron ellos. Una parte de la suba de la deuda que ves en las columnas de la derecha, que corresponde a nuestro gobierno, fue para pagar esa y otras deudas, como la que tenían con los jubilados, con las provincias, con AISA, con YPF y otras empresas que nos hicieron juicio en el CIADI y que los ganaron. Pero lo importante que se ve acá es que solamente un año bajó la deuda durante el kirchnerismo, fue en el año 2005, y después siguió creciendo, creciendo y creciendo cada vez más rápido. Si vos hacés la prolongación de la escalera del gobierno de Cristina, que son las últimas 4 columnas antes del 2015, vas a ver que la prolongación nos lleva finalmente
más o menos al mismo lugar que estaba la deuda en el año 2019, porque nosotros, digámoslo también, el último año logramos bajarla considerablemente. Esa es la primera mentira. No hubo desendeudamiento kirchnerista y gran parte de la deuda que nosotros tuvimos que pagar debió aplicarse justamente a esto, a pagar la deuda que ellos generaron. Pero ¿era sustentable, era sostenible o no era sostenible la deuda? El gobierno siempre cita la declaración de febrero del FMI diciendo que la deuda no era sustentable, no era sostenible. Se olvida de mencionar la declaración completa, que es la que estás leyendo, donde el FMI declara que sí, que en ese momento, en febrero, con el gobierno peronista, la deuda no era sostenible, pero sí lo era en julio del 2019. Dice textualmente el comunicado, en esa ocasión la evaluación general fue que la deuda pública de Argentina era sostenible, aunque no con una alta probabilidad, dados los riesgos sustanciales. O sea, estábamos en una situación difícil, pero la deuda era sostenible, según el documento que cita sistemáticamente el propio gobierno. ¿Cómo fue que la deuda pasó de ser sostenible en julio con nuestro gobierno y dejó de serlo en febrero con el gobierno de ellos? Muy fácil. Lo que pasó fueron las PASO. Y para entenderlo hay que repetir estos datos. El día anterior a las PASO, el riesgo país era de 872 puntos básicos. 2 días después, el lunes, con el resultado puesto, era de 1957 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos quiere decir que el mundo le cobraba a la Argentina, que estaba por entrar a elecciones en donde podía ganar el peronismo, podía perder, le cobraba 9 puntos, 9% arriba de lo que le cobraba Estados Unidos para financiarle la deuda. Cuando se dio cuenta en las PASO de que iba a gobernar el peronismo, pasó a cobrarle más del doble, 1957, casi 20 puntos porcentuales por arriba de los Estados Unidos. Y eso es lo que hace impagable e insostenible una deuda, porque ningún país paga toda la deuda de un saque, todos refinancian, y refinancian a una tasa que es la que expresa el riesgo país. Si es de 8%, y si ganaba Macri seguramente iba a bajar, porque ese 8-9% incluía el riesgo de que ganara el peronismo, estaríamos refinanciando deuda a más o menos 4 o 5 puntos sin ninguna insostenibilidad. Como ganaron ellos, la refinanciación pasó a costar más del 20% y nunca más pudimos refinanciar nada y entraron en default. Esa es la segunda mentira, que nosotros dejamos sin ningún tipo de default externo al gobierno, ellos lo metieron en default y ahora todavía no lo sacaron. Creo que lo van a hacer, esperamos que lo hagan. Pero esto fue un derrumbe general, porque esas PASO en las que la Argentina decidió volver al medioevo peronista, las acciones argentinas en Wall Street bajaron 72%. El Merval perdió 57% en dólares. Fue la segunda caída de la bolsa mayor en un día de la historia de los mercados mundiales, superada solamente por Sri Lanka en los años 80. La mayor de la historia argentina, 57% en dólares en un día abajo. Te lo pongo en claro, las empresas argentinas de un día para otro pasaron a valer menos de la mitad. Y los bonos argentinos se cayeron más o menos lo mismo, 55%, y el dólar aumentó 38%, cosa que el kirchnerismo adjudicó a la voluntad de castigo de Macri. Pero no fue solamente el peso, porque el dólar no aumenta, es el peso el que se devalúa. No solamente el peso argentino se devaluó, se devaluaron los bonos, las acciones, todo, porque claramente al medioevo peronista todo el mundo, nadie quiere entrar y todo el mundo sale corriendo. Pero no solo pasó eso, pasó, acá te vamos a mostrar las curvas, acá tenés la curva del riesgo país que se transformó, el que ves a la izquierda de 8,72 es el riesgo país, el riesgo Argentina, y el que tenés a la derecha, que llegó a ser de casi 3.000 puntos básicos, 30% en dólares para prestarnos plata, es el riesgo peronista. Pero también pasó esto, que no solamente en el exterior salieron corriendo, en Argentina también, desde este punto que vos ves, donde está marcada la línea, como ves, esos son los depósitos
en el sistema financiero argentino en moneda extranjera, básicamente en dólares. Esa es la plata en dólares que los argentinos teníamos en los bancos. Los argentinos, ¿no? Y fíjate que durante todo el año fue subiendo. A pesar de la crisis, de los problemas económicos que tuvimos, eso venía subiendo, mostrando la confianza de los propios argentinos en que el gobierno de Macri no los iba a estafar. Fíjate lo que pasa con las PASO, esa es la línea, y fíjate cómo se derrumba. Bajamos de más de 30.000 millones de dólares a alrededor de 20.000 millones de dólares en pocas semanas. Otra vez el riesgo peronista. Y también la economía se derrumbó. Antes de las PASO, en el mes de julio, el Producto Bruto crecía al 2%. Después de las PASO, se derrumbó y llegamos a caer en 2 meses al 1,7% por mes. Imagínate el 2% mensual. La simple aritmética, suma aritmética te da 24%. Si la haces, además, la sumatoria progresiva, es casi un 30% mensual. Ese era el ritmo que estaba creciendo el país antes de las PASO. La inflación pasó de ser 2,2% en el mes de julio a casi 6% en septiembre, se triplicó. La industria de la construcción y la energía, que estaban creciendo entre el 2,8 y el 4,7, cayeron a por abajo del 4,8%, menos 5, 1%, menos 1, 2% por mes. Industria, construcción y energía. Y las reservas se derrumbaron. Eran de 64.278 millones de dólares. En 2 meses habíamos perdido 20.000 millones de dólares en reserva. Todo resultado de las PASO. Y volvemos al gráfico inicial, el de la deuda. Como ves, nosotros no logramos solucionar el problema de la deuda. Hubo un aumento de 70.000 millones de dólares, pero hay que decirlo todo. Nosotros asumimos con un déficit fiscal cercano al 7%, del cual más del 5% era déficit primario. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos que hacer un recorte tremendo sobre un país que ya estaba en situaciones de pobreza importantes, o teníamos que imprimir con la maquinita, ir directamente a una hiperinflación, o teníamos que financiarnos. Financiarse 4 años de déficit al 7% eran 120.000 millones de dólares, más o menos. 120.000 millones de dólares. Como nosotros bajamos ese déficit prácticamente a cero y el primario cayó de más del 5% a 0,44%, pudimos reducir eso en de 120.000 millones que tendríamos que habernos endeudados para pagar a solo 70.000 millones. Y esos 70.000 millones, más de 2/3 fueron a pagar la deuda que crearon ellos, incluidos, como te expliqué antes, los del holdouts del amigo Labaña. Bueno, no hubo desendeudamiento acá y la insostenibilidad no se debe al riesgo Argentina, se debe al riesgo peronista. Eso, en el mejor de los casos, significa que haciendo la negociación que hicieron, después de 9 meses, y todavía falta el FMI, cerrando el tema con los acreedores externos, a lo sumo solucionaron un problema que crearon ellos mismos. Bueno, primera edición de Demoliendo Mitos. Seguimos aquí con la compañía de Adam y Jamie. Seguiremos intentando que el dato mate al relato. Seguimos por ahora en el medioevo peronista.